Del Éxodo al Advenimiento es el nombre del estudio que vamos a tener a continuación. Así como nuestra imagen promocional nos lo estaba anunciando hace unas semanas atrás, estamos aquí reunidos emitiendo desde la Iglesia Central de Medellín para todos ustedes del Éxodo al Advenimiento, y aprovechando la coyuntura que en este trimestre estamos estudiando el libro del Éxodo, nos queda más que apenas este estudio que vamos a tener aquí. Cómo desde el Israel de antaño o el Israel del Antiguo Testamento nosotros podemos entender más claramente el llamado, el origen, el papel, el desempeño y sobre todo el rol que tendrá esta iglesia remanente, Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamada por la misma profecía en estos últimos tiempos. Nosotros como iglesia remanente conformamos el Israel moderno, o el Israel, el pueblo de Israel de los tiempos finales, del tiempo del fin. Somos esa nación santa, ese linaje escogido, este pueblo de sacerdotes. Así que preparemos nuestro espíritu, porque el Señor nos va a alimentar y nos va a fortalecer mucho este sentido de pertenencia, nuestra identidad como pueblo llamado en esta tierra, pueblo de luz, pueblo elegido y escogido, y por la vara de la profecía fuimos levantados como el Israel de los últimos días. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. Vamos al primer texto, porque vamos a leer muchos textos, pero sobre todo en el que estaba concentrado la lectura bíblica para este culto. ¿Alguien recuerda dónde estaba la lectura bíblica? Aquí lo tengo conmigo. Vamos a Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a leer los versículos 1 al 12. Primera de Corintios 10. El apóstol Pablo le habla a los corintios y mira en este sermón lo que él les dice. Y en este momento el Señor nos habla a nosotros también. Pablo le dice a la iglesia: pues no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos estuvieron bajo la nube. ¿Y cuántos pasaron el mar? Todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Escuchen, porque está hablando del pueblo de Israel y dice que todos, malos, buenos, convertidos, no convertidos, rebeldes, quejumbrosos, escandalosos, consagrados, no consagrados. ¿Cuántos? Todos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo estuvo con ese pueblo, alimentándolo, dándole de beber y dándolo de comer. ¿Cómo? Un pueblo rebelde y que se quejó. ¿Cómo te parece? Así era el pueblo, pero Cristo estuvo presente en ese pueblo. Además de eso, en el versículo 5 nos dice: pero de lo demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bueno, listo, no todo fue tan bonito, ¿cierto? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quiénes? ¿Para qué está escrita la historia del pueblo de Israel? ¿Para qué la tenemos aquí? Todas esas cosas que pasaron, ¿para quiénes quedaron escritas? Mira, y de hecho vuelvo a repetir, estamos estudiando en estos momentos el folleto del Éxodo, que yo espero que aquí nadie se deje de leer severo folletazo que nos llegó, porque qué lección sota, pobrecito de aquel el que descuidó el estudio de la escuela sabática. Se viene muriendo espiritualmente hace rato, porque descuidar el estudio de la lección es descuidar el alimento oficial, así como el maná. Porque esta lección la estudia el pueblo adventista en todo el globo terráqueo. Dice que todo esto sucedió y quedaron escritas para nosotros como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Mira lo que dice aquí: se sentó el pueblo a comer y a beber
y se levantó a jugar de lo más relajado, como si nada estuviera pasando. Se relajó de la forma más pasajera. Y también dice en el versículo 8 que por favor no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día, en uno solo, 23,000, y si te vas a números nos dice que fueron 24,000. Es decir, todas esas cosas de los reyes, de los patriarcas, del becerro de oro, que la ley, que el maná, que las aguas amargas de Mara, todo lo que vivió el Israel de la antigüedad es para que este Israel moderno aprenda. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser estrategas. Si a ellos la idolatría no les funcionó, nosotros ¿para qué rayo nos vamos a poner de idólatras? Si tampoco nos va a funcionar. Si a ellos la queja contra los líderes, se abrió la tierra y se tragó a miles en un solo día, ¿yo para qué me quejo de los líderes si voy a terminar siendo tragado también? A ellos no les funcionó la queja, a nosotros tampoco. Estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos de los que ya vivieron esa experiencia. Tú no te tienes que estrellar en la vida para aprender, tú tienes que aprender también de los demás. Yo tengo que fumar droga para saber que la droga es mala. Yo solo con ver al cómo le fue al adicto, ya yo aprendo del ejemplo ajeno. Yo tengo que probar mujeres, trago, ron, plata, porque esa es la ruina del hombre. Un hombre que tiene en su bolsillo plata, que está rodeado de mujeres y además que le mete alcohol al cuerpo, se murió ese hombre. Esa es la ruina del hombre. Esa es la ruina del varón. Entonces yo tengo que caer en eso para aprender, y si no me estrello no aprendo. No, tienes que ser inteligente. Ese es uno de los consejos reyes que yo le doy a los jóvenes siempre. ¿Quién ha dicho que tú te tienes que estrellar? Y severos estrelladas las que te pegas, dizque para aprender. Si tú has visto cómo le fue a tu tío, tú has visto cómo le fue a los que están en la calle, tú has visto a toda esa cantidad de gente, en tu familia tienes ejemplos. Nosotros tenemos ejemplo en Israel para no repetir el patrón que a ellos no les funcionó. En cambio, sí tomar de ejemplo lo que fue significado de victoria y triunfo para ellos. Ni tentemos al Señor en el versículo 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, ¿qué hago yo tentando a Dios? Si ya los primeros padres lo tentaron y miren cómo les fue. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y de qué le valió el murmurar, el quejarse y el andar en corrillos y bochinches? ¿Qué nos dice aquí? Perecieron por el destructor. Entonces, si tú te pones de murmurador, ya eso es una crónica de una muerte anunciada. Ya tú sabes en lo que vas a terminar. Estas cosas se escribieron y quedaron así escritas para nosotros. Y el versículo 11 remata de una manera que me encanta ese versículo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines. Ese tremendo texto, le cuento. Este versículo es poderosísimo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Te das cuenta? Porque hay un Israel en el pueblo final. En el tiempo final, en el tiempo del fin, Dios levantó, producto de la profecía, por la vara de la revelación, el Israel de los últimos tiempos. Y nosotros somos ese pueblo de Israel. Nosotros somos. Es más, con lo que vamos a ver a continuación nos vamos a dar cuenta que estamos repitiendo la misma historia, a pesar de que teníamos la referencia del pueblo de Israel. Por eso estamos aquí reunidos para estudiar esto que se llama del Éxodo al pueblo adventista. Porque en la antigüedad está todo, es que nada es nuevo. Toda esta historia ya se escribió. Por eso es que cuando la gente viene, pastor, ¿por qué está pasando esto? Porque eso ya ocurrió y lo estamos repitiendo. Ay, pero ¿y entonces? Porque nosotros somos así de rebeldes. Porque nosotros somos así de temerarios. Porque somos así de egocéntricos y orgullosos, que no aprendemos hasta que la tierra se tiene que abrir y tragar a 24,000 en un día. Así que el que piense estar firme, ¿cómo dice el versículo 12? Mire que no caiga. ¿Saben que hay un texto, hay un par de capítulos en la Biblia que nos hacen como una especie de resumen? Si usted quiere tener como especie de un resumen de toda la saga,
de lo que vivió Israel durante esos 40 años y luego cuando vinieron los jueces y los reyes y las invasiones, los cautiverios, usted tiene un resumen en 2 capítulos. Ubíquense por favor en estos momentos en el Salmo 105 y en el Salmo 106. Salmo 105 y Salmo 106. Eso es como la saga del gran conflicto. Ustedes saben que la saga del gran conflicto son 5 libros, ¿sí? Del conflicto de los siglos. De hecho, ¿alguien recuerda en orden cuáles son los 5 libros que componen la saga del gran conflicto? ¿Cuál es el primero? Patriarcas y profetas. ¿Cuál es el segundo? Profetas y reyes. ¿Cuál es el tercero? El deseado en orden, ¿no? ¿Cuál es el cuarto? Ahora sí. Hechos de los apóstoles. ¿Y cuál es el quinto? Es una saga de 5 partes. Si tú te estás leyendo el conflicto de los siglos, pero no te has leído los 4 anteriores, pues no tienes todo el contexto completo. ¿Por dónde tienes que empezar? Por el inicio. Una respuesta muy sabia. Por patriarcas y profetas. Ahora, si tú te estás leyendo el conflicto de los siglos, prácticamente te lo estás leyendo a manera de, se estás echando de atrás para adelante. El gran conflicto no es solamente el conflicto de los siglos, es una saga profética, es una serie de 5 libros. Y tú deberías leértelos en orden. Pero si quieres tener una recopilación, la iglesia fue muy sabia en lanzar una recopilación. ¿Cómo se llama el libro que recopila los 5 libros? La historia de la redención. Ahí está el resumen de los 5 libros de la saga del gran conflicto. Es como el Salmo 105 y 106 te hace un resumen de la historia del pueblo de Israel. Y luego de hablar de la rebeldía, de las maravillas que Dios hizo, cómo lo sacó de Egipto, cómo abrió el mar, las plagas, o sea, hace un resumen espectacular. Es una cosototota el Salmo 105 y el Salmo 106. Por allá al final del Salmo 105, ubíquense conmigo en el versículo 43. Mira lo que dice aquí. Cómo Dios los levanta y todo lo que hace por ese pueblo. Manda una columna de nube, manda una columna de fuego, manda escorpiones, abre el mar, manda plagas a los enemigos. Al final dice, sacó a su pueblo con gozo, versículo 43. Con júbilo a sus quienes. Porque el pueblo de Dios es un pueblo escogido por Dios con un papel para que dé testimonio y las demás naciones se conviertan a Dios por el testimonio de bendición de su pueblo. Y dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. El versículo 44 dice, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Ahora, ¿para qué hizo Dios todo esto? Mira lo que dice el versículo 45. ¿Para qué los sacó? ¿Para qué los liberó? ¿Para qué les dio una tierra nueva? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¿Y cuál es la última palabra que dice ahí? ¡Aleluya! El propósito de Dios con su pueblo cuando los libera, cuando humilla a sus orgullosos enemigos, cuando los trae a una tierra que iba a ser una superpotencia, porque la tierra de Canaán iba a ser la superpotencia del planeta Tierra. Lo que pasa es que en el camino el mismo pueblo se equivocó y cometió las que cometió, metió las de caminar, y todo el plan que Dios tenía, ellos mismos lo trituraron y lo pulverizaron. Era para que guardasen sus leyes y sus estatutos. ¿Y este salmo con qué palabra termina? Pero mira que todo el mundo no va a decir aleluya, porque cuando se trata de decretos, de normas, de leyes, de mandamientos, muchos en el mundo van a decir no, porque eso está abolido, está clavado. Pero aquí claramente está Dios explicando el salmo, el propósito que Dios tenía con su pueblo. Pero si te vas al capítulo 106, que es el que sigue el salmo, el resumen cambia un poquito, porque ahora resulta que el resumen nos habla es de todo en lo que este pueblo se equivocó. Porque se nos habla de la rebeldía del pueblo de Israel. Está rebelde esto hoy. Acompáñenme por favor. Aquí está. Esta cita se encuentra en Testimonios para los Ministros en la página 98. Mira lo que la voy a leer lentamente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso ya lo leímos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Punto. Ahí termina el versículo y viene el comentario de la mensajera. La experiencia de Israel, referida en estas palabras del apóstol y registrada en los Salmos 105 y 106, contiene lecciones de amonestación para el pueblo de Dios en estos últimos días, que el pueblo de Dios en estos últimos días necesita estudiar especialmente. ¿Lo notas otra vez? El Israel del tiempo del fin. Ahora mira lo que la profeta dice aquí. Insto, motivo a que estos capítulos sean leídos por lo menos una vez por semana. Esto es una recomendación del Espíritu de Profecía. ¿Cuáles capítulos? Primera de Corintios 10, porque empezamos con él y este párrafo lo toma ahí. Y además los Salmos 105 y 106. Yo hace años tenía la costumbre, cuando leí esto, yo recibía el sábado siempre con esos dos capítulos. Siempre, con el tiempo perdí esa costumbre, ese hábito. Porque desde adolescente, cuando me encontré con esa cita, yo digo, caramba, si el Espíritu de Profecía nos motiva al pueblo de Dios a que repasemos estos capítulos por lo menos una vez por semana, es porque es importante y verdaderamente hay algo. Entonces aquí les comparto este llamado que el Espíritu de Profecía nos hace. Incluya ahí en sus hábitos, inclúyalos entre sus costumbres entre semana, entre sus momentos de devocional, despidiendo un sábado en la tarde, en un grupo pequeño, en un devocional personal, repasar estos capítulos. Primera de Corintios 10, que ya leímos una parte, y los Salmos 105, 106. Insto a que estos capítulos sean leídos por lo menos una vez por semana. Testimonio para los ministros, página 98. Vámonos al libro del espectacular profeta Isaías. Mira lo que nos dice el capítulo 11. Isaías capítulo 11. Estamos aquí cerquita. En los versículos 11 y 12 se nos habla de cómo al final Dios de todas las naciones iba a levantar en un momento de la profecía a su iglesia remanente. Mira lo que dice aquí. Isaías 11, versículos 11 y 12. Dice así. Isaías 11, 11 y 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. Y mira que habla de unas naciones aquí en la historia: en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Es decir, donde están esparcidos, Dios va a llamar a sus elegidos para conformar su remanente. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Este versículo que estamos leyendo aquí es poderoso. Y en un estudio profético más amplio que uno haga, se encuentra con muchas cosas que la profecía nos está diciendo aquí. Cuando tú te vas a Apocalipsis 7, te das cuenta que al final los 144,000 sellados vienen de los cuatro ángulos de la tierra. Y que vienen de todas las naciones, de toda tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque Dios al final del tiempo de todas las naciones llama a sus escogidos para conformar su remanente final. Ojo, nariz y ceja con la siguiente explicación que la Biblia nos va a dar. Ella solita nos la va a explicar. Les pregunto, ¿alguien recuerda cuál fue la primera profecía de tiempo exacta que Dios reveló? ¿Cuál fue la primera profecía de tiempo exacta, de años exactos? Hoy, ustedes saben
que la Biblia se compone de profecías de años exactos. Es decir, cuando Dios dice en tantos tiempos o en tantos años pasará esto. Por ejemplo, 70 años en Babilonia, Dios lo profetizó. Era una profecía de años exactos, porque duraba exactamente 70 años. Esta otra profecía de tiempo exacto, los 1260 años de oscurantismo, 538-1798. ¿Por qué? Porque se cumplían en 1260 exactos años. Esas son las profecías de tiempo exacto. Dime otra profecía de tiempo exacto que la Biblia haya revelado o predicho. Dime otra. ¿Cuál es la más larga de todas, por ejemplo? Las 2300 tardes y mañanas, que empezaron ¿en qué año? 457 antes de Cristo y terminaron en 1844, un 22 de octubre. Esa es la profecía más larga, no hay profecía más larga que esa. Muy bien, está la profecía de los 1290 años. Está la profecía de los 1335 años. Pero la primera de años exactos, ya me la dijeron por aquí. Vayan por favor a Génesis 15, versículo 13. Esta es la primera profecía de años exactos. Y mira esta cosa tan interesante que vamos a ver aquí. Recuerda, no te desconectes. Somos el pueblo de Israel del tiempo del fin, repitiendo la historia del pueblo de Israel de la antigüedad. En Génesis 15:13 el Señor le dice a su patriarca Abraham: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Por cuánto tiempo? 400 años de esclavitud, que en realidad se convirtieron en ¿cuántos? 430. Ahí hay un cálculo matemático y aritmético muy sencillo, pero ese no es el tema específicamente. La primera profecía de años exactos es esta: los 400 años de esclavitud en Egipto. Esta es la primera profecía de años exactos, que se cumplieron en el día señalado. Mira, la primera profecía de años exactos, no te desconectes, tenía que ver con la esclavitud y la liberación, porque cuando estos 400 años terminan, el pueblo de Israel sale libre para conquistar la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán. Vuélate por favor al libro que estamos estudiando en este trimestre. Estábamos en Génesis 15:13, ahora nos vamos a Éxodo 12:40. Mira lo que pasó el día que Israel fue libre. Mira lo que dice aquí. Éxodo 12:40. Ojo, profecía de tiempo exacto. Esta es la primera, los 430 años de esclavitud. El tiempo que los hijos, estoy en Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto. Ojo, habitaron, porque no todos los 430 años estuvieron esclavos. La esclavitud duró 215 años, para ser más exactos. Pero fue el tiempo en que fueron colonizados y sometidos bajo el dominio y la colonización egipcia por una gran hambruna que hubo en la antigüedad. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿de cuánto? 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día que la fecha exacta de la profecía lo decía, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. La primera profecía de tiempo exacto de la Biblia declaraba y predecía la liberación del pueblo de Israel. Bueno, prívate con lo siguiente. Esta es la primera profecía de tiempo exacto, los 430 años. ¿Cuál es la última profecía de tiempo exacto de todas? Que después de esa ya no hay más profecía de años exactos. ¿Cuál fue la última? Que ahorita la mencionamos aquí. Los 2300 años. Es la profecía más larga y es la última. Después de 1844 ya no hay más profecías de tiempo exacto. El tiempo no sería más, declaró Apocalipsis. Es decir, hasta aquí llegan las profecías de tiempo exacto. Hasta 1844 murieron todas las profecías de tiempo exacto. El que salga ahora, que conteo, que va a durar 3 años, que 7 años, que 13, pura paja.
Porque la Biblia establece muy bien y muy claro, después de 1844 no hay más profecía de tiempo exacto. Claro, pueblo de Dios, algo tan sencillo como un detalle como ese. Si la primera profecía de tiempo exacto, que fueron los 430 años, hablaban de la liberación del pueblo de Israel, mira que la última profecía de tiempo exacto, que los 2300 años declaraban el nacimiento del Israel del último tiempo. Porque ¿qué pueblo se levantó en 1844? ¿Cuál? Se levanta la iglesia remanente de la profecía de los últimos tiempos. Si estás notando el trueque que la Biblia hace aquí, con la primera profecía de tiempo exacto se hablaba de la liberación del pueblo de Israel, el pueblo elegido de la antigüedad. Y con la última profecía, los 2300 años, 2300 tardes y mañanas, que acaban el 22 de octubre de 1844, se daba apertura al nacimiento del pueblo remanente de los últimos tiempos. Mira cómo, no me gusta decir la palabra juego, pero es para que me entiendan. Mira cómo la revelación profética juega con todo esto. Juega no, cómo alinea las cosas, la dinámica en la que ella se mueve. Y mira tú que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando la profecía termina exactamente, no fueron solamente israelitas los que salieron en esa liberación. Y eso ustedes lo han leído ya. No solamente fueron israelitas los que salieron. Estamos en Éxodo 12, ¿cierto? Ustedes no se han movido de ahí. Lee un poquito más arriba en el versículo 37. Mira lo que dice Éxodo 12:37. La gran cantidad de gente que sale en el Éxodo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Estoy en Éxodo 12:37. Como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños y también sin contar a las mujeres. Esto es algo cultural aquí cuando está diciendo que 600,000 hombres de a pie. También subió con ellos grande multitud dice también, grande multitud de toda clase de gente, de ovejas y de muchísimo ganado. No solamente en el Éxodo salieron israelitas, salieron personas, muchas personas de otras nacionalidades, empezando por egipcios que se colaron ahí. Tú no sabes que en el Éxodo iban muchos egipcios que estaban escapando al furor de las plagas y que muchos en el camino se terminaron convirtiendo porque le temieron al Dios Yahvé, pero también iban esclavos de otras naciones, porque es que Egipto no solamente tenía esclavos israelitas, tenía muchos esclavos de otras partes y muchos de ellos escaparon con ellos, que es lo que el espíritu de profecía le llama la multitud mixta, porque toda esta gente mezclada fueron los causantes de todo lo que pasó más adelante en esos 40 años. Esa multitud mixta no convertida, que se iban era por el miedo, por cualquier otro interés. Pero nota tú cómo el Éxodo se alimentó, ese movimiento, de toda clase de gentes. Cuando 1844 se cumple la profecía de los 2300 años, ya estábamos en el tiempo del fin, ya el sexto sello del Apocalipsis se había abierto, que se venía abriendo desde 1755 con el terremoto de Lisboa. El mundo entra en la pendiente final de lo que conocemos como el tiempo del fin. Y Dios empieza a llamar de todas las nacionalidades a una cantidad de pioneros a proclamar el mensaje del advenimiento. Yo aquí tengo una pequeña recopilación, pero son una cantidad de gente. Es decir, un poco antes de Guillermo Miller, se va a levantar mucha gente como la que tú ves aquí, en diferentes latitudes y en diferentes partes de la geografía del mundo. No fuera solamente Guillermo Miller. Lo que es que Guillermo Miller es el instrumento elegido exclusivamente por Dios para la que se va a armar después. Va a ser esa primera célula. Pero antes de Miller y contemporáneo a él, se levantaron personajes como Edward Irving, como Johann Bengiel, como Enrique Drummond, Roberto Winter. También vamos a tener a Horacio Bonar y a George Müller, el movimiento adventista de Escandinavia. Pero también vamos a tener a los niños predicadores de Suecia, a Juan A. Bengel en Alemania, a Real Heinz Peter. También tengo otros por aquí abajo como Luis Gossen.
como José Wolf, que es el misionero universal. Este hombre fue a predicar el mensaje del advenimiento a los 5 continentes. A Manuel Lacunza, que es chileno. Y hay una lista de más y de más que Dios fue eligiendo. David Livingstone, por ejemplo, recorrió todo el continente africano con el mensaje del advenimiento. La historia que hay detrás de todos estos nombres es una cosa de película. Estos pioneros mileristas, una cosa de película, pioneros adventistas. Y aquí no estamos hablando cuando el boom revienta en 1844. Muchos no se conocieron entre ellos inclusive. Es decir, en diferentes partes del mundo, los niños predicadores de Suecia, por ejemplo, que empiezan a predicar dormidos, y a quienes se les aplicaron algunas terapias médicas creyendo que estaban hipnotizados o que estaban viviendo otro fenómeno. Mira que así como en el éxodo de la antigüedad, de diferentes partes se va a componer el pueblo de Israel, lo mismo va a pasar con esta iglesia remanente al final del tiempo. Hay una gran diversidad. Cuando ellos salen de su liberación, estamos en Éxodo 12, vuélate a Éxodo 15, por favor. Es que esta cosa es impresionante. Acuérdate, viajamos del Éxodo antiguo al movimiento o al remanente adventista del último tiempo, porque estamos en la misma historia. Somos el pueblo elegido para el final del tiempo, que está viviendo prácticamente lo mismo. En Éxodo 15, acompáñame a los versículos 22 en adelante. Éxodo 15, 22. Wow, esto que vamos a leer aquí verdaderamente llama mucho la atención. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Mira, recién salidos del Mar Rojo, recién liberaditos. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Y llegaron a dónde? ¿Cómo se llama el lugar? Y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? Porque las aguas eran amargas. De hecho, ¿qué significa Mara? Amargura. No pudieron beberlas. Patriarcas y Profetas dice que después de 3 días con esa sed, imagínate, con niños, mujeres, ganado, los egipcios y la multitud mixta quejándose porque no había agua, que a dónde nos trajeron, que en Israel en Egipto teníamos agua de filtro, y aquí en todo este desierto no hay ni siquiera una quebrada para tomar agua. Cuando ven las aguas de Mara, se lanzan esas multitudes sedientas, y cuando las prueban, ¿cómo eran las aguas? Aquí es donde Israel del antaño vive su chasco, porque este es el gran chasco del Éxodo. Eran amargas, pero mira lo que pasó después. Entonces el pueblo murmuró. ¿Qué cosa, no? Como tan raro. ¿Y contra quién murmuró? Contra Moisés. Y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Ustedes no recuerdan una vez que en una visión y en una profecía el profeta ve un libro, lo come, y a qué le supo en la boca? Y cuando lo hubo tragado, ¿a qué le supo? Amargo. Eso está en Apocalipsis 10. ¿Sabes qué estaba profetizando Apocalipsis 10 con el librito amargo? El gran chasco del 22 de octubre de 1844. ¿Estamos repitiendo la misma historia o no? Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que este no es el pueblo elegido de Dios en la profecía? Si estamos cumpliendo la misma historia, hasta en la desobediencia estamos repitiendo. El gran chasco de los israelitas se vivió aquí, amargo. Léelo, mira lo que dice Apocalipsis 10. Si quieres, vuélvete y léelo rápidamente. Cuando hubo comido el libro, me supo dulce como la miel. Y cuando lo hubo tragado, ¿a qué me supo? Amargo. Fue la experiencia de los mileritas. El gran chasco del 22 de octubre de 1844 fue Mara para nosotros como adventistas. Del Éxodo al advenimiento estamos viviendo lo mismo. Casi que podríamos hasta predecir todo lo que va a pasar de aquí en adelante, repasando el Éxodo. Por eso, mis hermanos, que aquí no haya ningún hogar, ninguna alma que se pierda de estudiar el folleto cada día y cada semana, porque nos está alimentando demasiado la lección de este trimestre. Pero wow, qué cosa tan espectacular. Cuando Dios los está organizando al pueblo de Israel, Dios le da a Israel
lo dota, le entrega de una figura que lo va a guiar y va a estar con él. Dios le va a hablar a esa figura, le va a dar sus ordenanzas, le va a revelar sus visiones, le va a dar profecía, el don profético para su profeta Moisés. Y una vez después de 1844, no habían pasado sino 2 meses después del gran chasco, cuando Dios llama a su mensajera. Así como Israel tuvo el don profético para guiarlo en su peregrinaje, esta iglesia remanente, Dios también le levantó al profeta de los últimos tiempos. Y tú sabes que antes de Elena de White, Dios llamó a 2 hombres. ¿Quién fue el primero? Hazen Foss y William Foy. Y dijeron: no nos sentimos preparados. Y el Señor llama a su mensajera en diciembre de 1844, cuando le da su primera visión, esa gran visión del peregrinaje del pueblo adventista antes de llegar a la Canaán celestial. Y Elena también dijo no, porque ella al principio también, al igual que Moisés, pero Dios le acompañó a su profeta. Y lo mismo, ¿cuántas piedras no le tiraron a Moisés? ¿Cuánto cuestionaron su don profético? Hasta su propia familia se levantó en contra de Moisés, porque acuérdate de la rebelión de Aarón y de María. Y lo mismo pasó con Elena de White. Y lo mismo pasa con muchos pseudoadventistas en el mundo moderno, que yo no sé qué hacen en los libros de feligresía, porque eso es una doctrina nuestra. Y tú negar el don profético de esta iglesia es apostatar de una creencia. Porque el don profético es algo que Dios reveló y le dejó a este pueblo de los últimos días. ¿No te estás dando cuenta el paralelismo? ¿Cómo vamos caminando en la misma dirección? Dios también le levantó un profeta a este movimiento, a esta iglesia remanente al final del tiempo. Hay que atesarle las tuercas a algunos, porque tienen un montón de cuerdas zafadas, de tuercas zafadas. Además, el don profético es una de las características de la iglesia remanente. Que le exageren, que no le exageren, eso ni le quita ni le pone a que sea. Eso estuvo como el otro día, una señora ahí que sufrió de mesmerismo, que le dieron una pedrada en la cabeza, dice que científica, dice que pedagoga. Esa señora no es eso. Esa señora no es médico. Dice que dando consejos sobre salud, si ella no fue eso. Dice que libros para la educación, y si esa señora no fue pedagoga, pero fue profeta. Y eso mata todo. Punto. A este pueblo en los últimos tiempos Dios también le dio el don profético. Pero mira que a Israel, cuando Dios lo saca y lo empieza a organizar, les da la ley, los 10 mandamientos, el sábado. Todo eso empezó a llegar a nuestra iglesia. No crean que después de 1844 ya nosotros creíamos todo lo que tenemos hoy. La verdad progresiva fue alumbrando y se fue haciendo cada vez más clara. Fue alumbrando. La verdad del sábado llega a nuestra iglesia remanente, a nuestra iglesia adventista, a través de un instrumento que Dios utilizó. Una mujer férrea que venía de los bautistas del séptimo día. Una mujer que le hervía la sangre. Y un día cogió al pastor Frederick Wheeler y se la cantó. Le dijo: no vuelva a dirigir más la Santa Cena. Ay, ¿eso por qué, hermana? Sí, porque usted allá parado dirigiendo la Santa Cena, diciendo que para ir al cielo tenemos que guardar los mandamientos y usted no los guarda. Ay, hermana, ¿pero por qué me está diciendo eso? Sí, usted guarda el sábado. No, señor. Entonces, ¿de qué mandamientos habla usted? Si el sábado hace parte de los 10 mandamientos. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Raquel Oaks o Raquel Preston. Fue el instrumento que Dios utilizó para traer la verdad del sábado a esta iglesia remanente. Nosotros tenemos una historia denominacional tan bonita, en unos libros tan espectaculares, en una biblioteca adventista que, mejor dicho, a mí se me sale la baba de la riqueza que nosotros tenemos en nuestros materiales. Y nosotros dizque perdiendo el tiempo viendo unas series en Netflix. ¿En qué anda el pueblo de Dios? ¿Alimentándose de qué? ¿Viendo qué y leyendo qué? Esta juventud que se la paga en sagas galácticas de demonios, de humanoides, por favor. Nosotros no podemos darnos pena ajena a nosotros mismos. Aquí hay un mensaje importante que leer. ¿En qué andamos nosotros? En vez de estar publicando tantas historias con reggaetón y música urbana, porque en eso es lo que se la pasan los hijos de Dios ahora, y haciendo alarde que van a los conciertos mundanos y se lo publican en la cara a todo el mundo. Ponte a predicar el evangelio a través de tus redes, que ese es el papel que tú y yo tenemos en este planeta. No avergüence el evangelio, hermano. No nos haga pasar pena.
Tenemos un mensaje que vale oro para estar empezando a publicar una cantidad de bobadas y una cantidad hasta de estupideces, porque son una cantidad de banalidades. Esta gente la tenía clara. Sabían muy bien que Dios estaba levantando un pueblo en los últimos tiempos. Esta gente la tenía clara. Les dio el sábado, les dio la ley. Además de eso, la doctrina del santuario. No, eso es una belleza, eso es un lujo. Eso es un bonus track. Una cosa impresionante. Cuando Dios le abre el cielo a Moisés y le dice: me harán un santuario, luego la verdad del santuario nos llega a nosotros. ¿Ustedes se acuerdan el amanecer del 23 de octubre cuando uno de los pioneros estaba muy triste con unos amigos en medio de un maizal que decían: ¿qué habrá pasado? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué ocurrió? De pronto este hombre entra en trance, se tira al suelo, queda mirando al cielo con los ojos abiertos y ve la escena de las escenas. ¿Usted sabe lo que es que un ser humano haya tenido la oportunidad de ver pasar a Jesús? Tomar y cambiar de vestidura, eso fue de película. Y pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Quién fue ese hombre? Hiram Edson. Y luego de esta visión, los pioneros empiezan a estudiar, bueno, y lugar santísimo y las tres plataformas y el mensaje de los tres ángeles, y la luz fue alumbrando. Así como Dios le dio el santuario a los israelitas, la doctrina del santuario nos llegó a nosotros. Estamos en Éxodo 15. Acompáñame a Éxodo 18. Porque un día Moisés, al ver que el pueblo crecía, se quejaba y hacía una cosa y la otra, el hombre se estresó. Y el suegro es el que lo llama. Por eso que a los suegros hay que prestarle atención. El suegro llama a Moisés y le dice: ven acá. Éxodo 18, 21. Mira lo que le dice: además escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. No que vengan aquí a trabajar por un salario y que uno esté detrás de. No, esto no es un trabajo. Les dice claramente: ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué le estaba aconsejando Jetro aquí al profeta? ¿Qué le estaba aconsejando? ¿Qué le estaba diciendo? Coge a todo este pueblo que son más de 2 millones y organízate, organízalo, arma divisiones, diseña asociaciones, campos locales, uniones, distritos, grupos pequeños, por decenas, por centenas. Mira, aquí está la organización de donde nosotros adoptamos nuestro sistema organizativo como iglesia adventista. Esto lo sacamos del Éxodo. Y le dijo: ponle líderes por grupos de 100, por grupos de 1000. Y nosotros tenemos nuestra asociación general, nosotros tenemos nuestras 13 divisiones, nosotros tenemos una organización como pueblo. Y hay algunos que, mejor dicho, se erizan, les da de todo solamente la palabra organización. Y contra la organización montan pelea y, mejor dicho, y se estresan. No viven la vida cristiana feliz. Por eso nuestra iglesia se empezó a organizar con el correr del tiempo, porque había que organizarla. ¿Cuál es la fecha de la organización de la iglesia adventista del séptimo día? Ese es el año, la fecha completa. Acuérdense que yo soy profesor y yo a la rajatabla. Listo, 1863, 21 de mayo de 1863. Esta iglesia remanente se organiza. Se empiezan a crear las primeras asociaciones. Y mira el crecimiento exponencial que tuvimos. Porque estamos hablando de 100,000, en el 2023 se cumplieron 60 años, 162 años de organización llevamos. En menos de 2 siglos, todo el crecimiento que hemos tenido como iglesia, gracias a la organización. Y la iglesia sigue fortaleciendo su organización. La organización se va a acabar cuando Dios quiera que se acabe, no porque tú la quieras acabar. Ella va a seguir hasta el fin del tiempo. Esto es un pueblo cuya organización Dios la reveló y la pidió. Cuando se empezaron a mandar misioneros de ultramar a campos no penetrados, todo eso hace parte de la organización. ¿Cómo te vas a ir tú en contra de eso? Si eso lo estableció Dios. Lo que pase en ella o lo que deje de pasar, Dios meterá su mano y disciplinará y enderezará. Pero eso no te corresponde a ti. Es más, nuestra iglesia local está organizada. Aquí no hay una junta, eso es organización. Aquí no hay departamentos, no hay líderes en los departamentos, y cada líder se ocupa de un área para que la misión avance. Eso es organización.
Así como nuestra estructura local está organizada, también a escala mundial nosotros estamos organizados. También el pueblo de Israel se organizó. ¡Wow! Ocurrió entre muchas otras cosas cuando el pueblo se organizaba. Luego van a venir los caudillos, las tribus de Israel, sus líderes. Acompáñenme por favor a un episodio bastante triste que ocurrió en Israel y que aquí en nuestra historia adventista se repitió tal cual. Acompáñame por favor, porque aquí va a temblar la tierra en Números 14. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban a conquistar la tierra de Canaán que mandaron a 12 espías, uno por cada tribu? ¿Se acuerdan que los 12 espías fueron a Canaán? ¿Estuvieron cuántos días en Canaán? ¿Cuántos días estuvieron los espías? Estuvieron 40 días espiando la tierra de Canaán. Y cuando regresaron, llegaron dos mensajes diferentes. Uno lleno de pesimismo y otro lleno de esperanza. Los 10 espías pesimistas decían que ese pueblo que habitaba ahí eran gigantes y que los israelitas eran como langostas. Mira, hasta la autoestima que tenemos nosotros como pueblo, hola. Qué cosas las que hemos cometido aquí. Pero solamente 2 espías valientes. Mira lo que dice el versículo 6. Estamos en Números 14. Mira lo que dice el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Qué diferencia a la de los otros 10? Si Jehová se agrada, mira la diferencia del discurso. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿Quién? Dios. ¿Lo vamos a hacer nosotros? ¿Quién va a hacer eso? Y cuando Dios hace algo por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ¿eso cómo se llama? Eso tiene un nombrecito que cuando llegó aquí a la iglesia se volteó este barco, pero gracias a Dios no se hundió. Cuando Dios hace algo por mí que yo no puedo hacer por mí, que es todo, eso se llama justificación por la fe. Y siguen diciendo los dos muchachos: por tanto, versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Después que los otros 10 estaban diciendo que nosotros somos unos langostas que nos van a aplastar, mira el mensaje que traen Josué y Caleb. Muy diferente. Confiemos en Dios, que Dios es el que va a meter su mano. Él es el que va a pelear por nosotros. Es que ya Dios se los venía diciendo desde que estaban en Egipto. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Ante semejante mensaje de esperanza, de justificación, ¿cómo reaccionó el pueblo? Léanlo en el siguiente versículo. ¿Cómo reaccionaron? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Qué pasó cuando el mensaje de la justificación por la fe llegó a esta iglesia? ¿Ustedes se acuerdan el tropel que se nos formó en Minneapolis en 1888? ¿O estoy hablando en chino para algunos de ustedes? Porque eso es algo que todo adventista debe saber. ¿Saben la de Troya que se nos armó aquí en 1888? Cuando también 2 varones, mira, la misma cosa, si te das cuenta, estamos repitiendo la misma lora, estamos repitiendo. Oye, no nos habíamos dado cuenta. Wagoner, usted sabe lo que pasó en 1888, póngase a estudiarlo. Es que para eso es que estamos nosotros aquí. Por eso la memoria histórica de un pueblo no se puede perder, porque se daña nuestra identidad y empezamos a hacer aquí de todo. Porque empezamos me perdonan la expresión, pero ya yo a mis 41 años ya no me guardo nada. Nosotros empezamos a actuar es por ignorancia. Y tú sabes que la ignorancia es atrevida. ¿Usted sabe lo que se nos armó aquí en Minneapolis en 1888? Todo el novelón y el peliculón que le levantaron a Wagoner y Jones, que también los iban a apedrear. La misma cosa pasó aquí. Y el profeta tuvo que intervenir. La profeta tuvo que intervenir. Y no nos habíamos recuperado de 1888, no nos habíamos recuperado de los espías, cuando en Números 16, ¡pum!, se levanta un primo hermano de Moisés, Coré,
¿Ustedes se acuerdan de la rebelión de Coré? Primo hermano de Moisés, familiar de él, es el que se va a levantar con otros dos. Eso sí, porque para armar revueltas nosotros podemos armando un equipo, pero para armar un grupo pequeño salimos peleados todos. Datán y Abirán se la montaron a Moisés, se la montaron, y tú no eres profeta y tú no lo eres. Pero espérate un momento, si nosotros somos familia, hombre, por lo menos por la sangre, y que tú, quítate, Moisés, que voy a raer a toda esta gente. ¿Cómo osan en levantar su dedo contra el ungido que yo levanté? Ese Moisés se mete allá en el santuario, dice que habla con Dios, y cuando viene aquí dice: he tenido visiones, esto es lo que hay que hacer. Yo ya no me como ese cuentico, decía Coré. Y decía el otro: quítate, Moisés, que voy a arrasar a toda esta gente. Señor, no, tengo que raer esta rebelión ahora, o esto se me convierte en un problema en este pueblo. Y así hay que actuar con la rebelión, de raíz. Lo hizo el mismo Dios. Quítate de en medio, que voy a hacer limpieza. Señor, la gracia, el amor. Es que con gracia y amor voy a actuar. En gracia por todas esas almas que se están contaminando por la manzana podrida que está dentro. Y ustedes no saben que después de Minneapolis también se levanta un hombre familiar de Elena de White. Había sido hijo adoptivo de ella, y se le levantó no solamente con dos, aunque aquí Coré, Datán y Abirán arrastraron un montón, porque después de Números 16 usted lea, cuando la tierra se abre y cae fuego del cielo, cuántos miles murieron en esa rebelión. Por eso la rebelión no funciona, papi, entiéndelo. Dios no te habla solamente a ti, Dios le habla a un pueblo. Dios no te está conduciendo a ti solito. Es que yo opino y traigo. No, papá, venga, que aquí hay una universalidad en la escritura, y cotejado por el espíritu de profecía. Usted no me puede venir a hablar de que usted concluyó que usted anoche soñó. Olvídese. Dios está guiando un pueblo, está guiando una iglesia. No te está hablando a ti solo. Todo tiene que estar de acuerdo al testimonio y a la ley. Eso no te está hablando a ti, pues sí, porque por ahí a cada rato aparecen una cantidad de iluminados que yo no sé de dónde salen. Y esto ahora es así, y esto no debe ser así. Espérate un momentico, esta iglesia no nació ayer. Esta iglesia trae una organización, trae unos lineamientos, la viene conduciendo Dios. ¿Quién? Ese que eligieron de anciano. No, papá, sí, pero lo eligieron. Tú contra eso no puedes hacer nada. Es más, cuídate tú de estar levantando tu voz y tu mano en contra del que Dios montó, porque la cabeza que va a salir volando va a ser la tuya. Dios es muy celoso de su pueblo, y tan celoso es que él mismo se encargaba de ejercer disciplina. John Harvey Kellogg. La apostasía más terrible que ha vivido esta iglesia entre los años 1901 y 1904, la apostasía alfa. Y este barco se tambaleó. Este barco se tambaleó feo. Yo sé que hay algunos aquí que están como en la luna con una cantidad de nombres que yo menciono, pero ese es el resultado de todo lo que ha pasado acá, que nosotros hemos descuidado hasta el estudio de nuestra propia iglesia. Y aquí no hay que traer a expertos a que lo hagan. Eso lo puedes hacer tú. Yo te hago una pregunta: ¿a ti te obligan a ver un partido de fútbol? Eso tú lo ves porque tú quieres. Te sabes toda la Champions League, te sabes la vida de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi y de todo el mundo, una cantidad de ídolos modernos y contemporáneos. ¿Por qué tú mismo no puedes tener también la iniciativa de estudiar? Porque la iglesia tiene mucho material de lo que yo estoy hablando aquí. No es todo lo que te dan, es cuánto tú aprovechas. Si un iPhone te cuesta lo que te cuesta, ¿por qué no te compras los clásicos del adventismo y te pones a leer? ¿Por qué no estudias, por ejemplo, la obra magistral de George Knight, Nuestra Identidad? ¿Te parece muy caro? ¿Por qué no te parecen caro otras cosas? ¿En cuánto estás invirtiendo tú en lo que de verdad te va a llevar a la vida eterna? La verdad. Este barco se estremeció entre los años 1901. Esto fue una cosa terrible, que la iglesia iba a desaparecer, pero no desapareció, porque es que el pueblo de Dios no desaparece. Vean, ni si ustedes y yo nos ponemos de acuerdo en este momento para acabar la iglesia, no la vamos a acabar. No la podemos acabar ni siquiera nosotros mismos, porque es una institución, un cuerpo levantada por el mismo Dios. Tú contra Dios no puedes eso. Hay errores, horrores, decepcionan nuestros líderes. ¿Decepcionas tú? ¿Cómo vas a borrar eso?
Por eso es que Pablo fue muy fiel y fue muy veraz cuando dijo: el que piense estar firme. Pero como la historia continúa, más adelante entre Números 22 te vas a encontrar con la gran apostasía de Israel a orillas del Jordán. Eso fue una cosa terrible. Y como Dios le voló la cabeza hasta los líderes de esa apostasía. No te preocupes, relájate, cálmate, cumple tu ministerio. Que lo que no esté bien, Dios mismo lo va a atesar. En su momento, en su tiempo y a su manera. Y te cuento una cosa, que cuando Dios mete la mano para enderezar, yo le tengo miedo. Y hay que tenerle miedo. Por eso la Biblia habla de temor, no de miedo ni de terror. Pero es que a Dios hay que tenerle miedo. Dios es Dios. En la apostasía a orillas del Jordán, 24,000 en un día. Y lo mismo, Moisés, cógeme a los líderes de esta revuelta y me los ahorcas en todos los árboles de Sitín que están enfrente del Jordán. Señor, que me los ahorques. Lo estoy diciendo yo, es que usted no escucha. Está hablando el dueño de esto. Y en el atardecer era el lloro y el crujir de dientes de toda esa gente después de severo carnaval que habían armado. ¿Tú no sabes que aquí va a haber una apostasía omega al final del tiempo? Entonces, ¿qué haces tú decepcionándote por lo que te hacen y por lo que ves? Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha ocurrido nada. Pero lo más glorioso que le pudo ocurrir al Israel de antaño y que le va a ocurrir a este Israel moderno va a ser la conquista de Canaán. Porque la tierra que Dios le prometió a Israel, a pesar de todo lo que pasó aquí y de todo lo que hubo aquí, Dios le dio a su pueblo la tierra por heredad, porque es que este es su pueblo. Sí, la iglesia militante no es la iglesia triunfante, eso lo sabemos muy bien, pero la iglesia va a llegar a puerto seguro. Este es su pueblo, somos el Israel, el éxodo moderno somos nosotros. Mira lo que encontramos ya aquí para cerrar, lo que se nos dice a continuación. Mira lo que dice aquí. Esto está en notas biográficas, lo tengo aquí. Este libro a mí me impactó mucho la vida de la mensajera. Es algo que acostumbro a leer recurrentemente, el don profético. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, solo puedo decir, ¿qué cosa? Alabado sea Dios. Al ver lo que lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Mira que ella no dice en el presidente, en el de la asociación general, en el pastor que dirige, en el líder. La confianza la tengo en Cristo, que es el director de esta iglesia. No tenemos nada. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? No tenemos, ¿qué cosa? Nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Confianza, pueblo, en Dios. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Porque el cuerpo es la iglesia. Te hago una pregunta, ¿el cuerpo puede enfermar? ¿Y la cabeza? ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Porque el cuerpo es la iglesia, el pueblo. ¿El cuerpo puede enfermar? Claro, y hasta a punto de morirse, pero este cuerpo no se va a morir. ¿Y la cabeza puede enfermar? No. Él es nuestro director. Notas biográficas. De hecho, ¿en qué año escribieron eso? ¿Ustedes se acuerdan hace un rato lo que yo les dije que pasó entre 1901 y 1904? La gran apostasía protagonizada. ¿Por qué? Cuando eso estaba pasando es cuando la mensajera escribe eso. Este barco se partió y hubo que indemnizar y hubo que sacar y sacrificar y raer a una cantidad de gente. Y hasta la mensajera le temblaba la mano y un día el Señor le manda la visión del barco y que le dijo: choca ese barco y enfréntate, métete de frente con él. Y ahí fue cuando entendieron que estos asuntos iban así, sin temblar la mano. Y luego y nos remata diciendo semejante cosa. La manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado, ¿te das cuenta? Estas cosas fueron escritas para nosotros, como ejemplo, para amonestarnos a quienes nos han alcanzado los fines de los tiempos.
Dejemos que la palabra de Dios cierre en esta tarde ya este llamado que Dios nos hace a confiar en este pueblo, en su autenticidad y en la identidad que este pueblo debe guardar gracias a lo que conocemos de nuestra historia pasada. Isaías. En Isaías, en el capítulo 41, hay un versículo que nosotros utilizamos mucho para llenarnos de ánimo y darle ánimo a los demás cuando están atravesando tribulaciones. Mira ese versículo en la mitad de que está. Isaías 41, voy a leer el versículo 8 al 14. Isaías 41, 8 al 14. Pero tú, Israel, nos está hablando el Señor aquí en esta mañana a todos. Siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Es que fue Dios el que escogió, fue elección de Él. Tú con eso no puedes meterte, nada que hacer. Descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé, nótalo, de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí. No, pero qué belleza de verse. Ustedes están leyendo lo que estamos leyendo aquí. Y no te deseché, ni aún con todo lo que ha pasado aquí, que negaron a la profeta, que se encarnavalearon, que armaron severa farra, que hicieron. ¿Desechó el Señor a su pueblo? Jamás. Porque es su pueblo. Un día Elías llamó al pueblo y le dijo, vamos a arreglar el altar de Jehová que está arruinado. Y si estaba arruinado, ¿por qué no se armó otro? Porque era el altar de Jehová. Este pueblo apostató, mira el desorden en el que andan. Me da mucha pena tener que decírtelo así, y ten mucha sabiduría y madurez para lo que te voy a decir. El pueblo es así. El pueblo es así. ¿Es el ideal de Dios? No es el ideal de Dios, pero el pueblo se comporta así y sin embargo no deja de ser. Necesita de tu influencia y necesita de tu inspiración. No te deseché. Ahora viene el versículo que tanto utilizamos para dar apoyo y ánimo espiritual. No temas, porque yo estoy contigo, Israel. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, ¡ay!, serán avergonzados y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Es que al Señor le pasa lo mismo que te pasa a ti, ese hijo descarriado que se porta mal y tú lo sigues defendiendo. Dios hace lo mismo con su pueblo. Y uno dice, pero ¿por qué defiendes tanto a ese indisciplinado y ese? Porque es mi hijo y yo voy a dar mi vida por él. Tú no puedes cambiar eso. Y con ese pueblo tan rebelde vino Jesús, no lo reconocieron, el mismo pueblo lo mató. Mira lo que le hacen a sus profetas, mira que los matan. Este es mi pueblo, yo lo voy a purificar, pero este es mi pueblo. Buscarás, versículo 12, a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, Israel, yo te ayudo. En el día de hoy el Señor le ha hablado a su iglesia. Escucha, Israel, lo que el Espíritu le ha dicho a la iglesia. Todas estas palabras son fieles y verdaderas, así como fieles y verdaderas su llamado. Te invito a que tengas confianza en Dios. Si ya los hombres no te inspiran confianza, no te afanes por eso, no te estreses. Es que finalmente en quien tú tienes que confiar es en Dios. Y es Dios el que dirige a esta iglesia. Y así como Israel, porque uno dirá, caramba, los metió en Canaán y la tierra prometida con todo lo que le hicieron. Sí, porque eso era lo que Dios le había prometido a su pueblo. Y Dios le prometió a su pueblo la tierra nueva por heredad. Y este Israel recibirá la tierra, la vida nueva, la tierra nueva por heredad. Te doy un consejo pastoral. En medio de tanta frustración, decepción, cosas que te afectan,
Desarrolla tú un ministerio que inspire. Desarróllalo tú. Haz lo correcto tú. Haz lo correcto. Y que los demás te copien si te quieren copiar. Y si no te quieren copiar, pues allá ellos que se abra la tierra y se los trague. Pero desarrolla un ministerio de inspiración tú. Que los demás vean que tú estás cumpliendo la misión y que estás haciendo lo correcto. No le des correazos a los carnívoros. Invítalos a tu casa a comerse un buen asado vegetariano. Esa será la mejor manera en que tú puedas inspirar. Cuando te vean por tu testimonio lo correcto en lo que tú andas. Pero mi apreciada iglesia, este es el pueblo de Dios. Y en él hasta el final debemos permanecer. Dios bendiga su palabra. Los invito para que puestos de rodillas hablemos con el Señor. Si no puedes arrodillarte, mantén una actitud reverente. El Señor siempre lee el corazón de una oración sincera. Oremos. Amado Padre, en esta tarde te alabamos porque eres la cabeza y el director de este pueblo. Este pueblo que tú mismo levantaste y que tú mismo sostienes, que te agrada y te desagrada, que te obedece y te desobedece, que se somete y se rebeldiza. Pero independientemente de cualquier situación vivida que hoy hemos repasado, generalmente, Señor, esta es tu iglesia, tu pueblo remanente. Hay de aquel que ose intentar siquiera levantar su dedo y su voz en contra de los oráculos sagrados. De verdad que hay cosas que entristecen, decepcionan y frustran, pero nuestro llamado está en seguir adelante. Todo queda en las manos de tu justicia y tú harás, porque tú, Señor, amas y sostienes a este pueblo con un amor infinito que lo llevarás a puerto seguro en la tierra nueva. Si hay alguno aquí entre nosotros que aguarda en su corazón desconfianza, descontento ante situaciones que evidentemente son verdad y cosas en las que seguramente tiene razón, ayúdale, Señor, con ese espíritu de gracia y misericordia, a que al igual que todos nosotros entendamos y tomamos conciencia que finalmente, Señor, tú harás, que tú enderezarás y que lo que no está bien tú lo raerás y que lo que está bien dentro de este pueblo lo mantendrás. Permítenos tener sentido de pertenencia, a tener la voluntad de estudiar de manera individual, a tener esa motivación de escudriñar, de sentarme en mi casa, leer tantos libros poderosos, tanto contenido y tanto material tenemos que quizá lo estamos desaprovechando y estamos llenando más bien la mente y los sentidos con una cantidad de contenidos y materiales que cada vez nos alejan más de la verdad, nos llenan de desconfianza. Pero qué bonito es que yo me culturice y que sobre todo me alimente para fortalecer la fe. Acompáñanos en el resto de este sábado. Bendice el liderazgo de esta iglesia central, al pastor que tú has elegido para este distrito y a cada miembro de iglesia que está al frente de un departamento. Perseverancia y confianza y dependencia de ti pides a esta hora de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.